Buenas noches, mi nombre es Thierry Blanco y soy estudiante de Administración de Empresas. Y les voy a hablar sobre los tipos de inflación, sus características y algunos ejemplos emblemáticos en la historia económica mundial. Antes de hablar de los tipos de inflación, debemos conocer entonces la definición de lo que es inflación. La inflación no es más que el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía en particular durante un periodo determinado, generalmente anual. Es decir, para hacer el estudio de la inflación, hablamos de periodos de tiempo que van desde un año, quinquenios, de 10 años, etcétera, para establecer conclusiones más acertadas. Referente a los tipos, nosotros hablamos de que tenemos una deflación, una inflación moderada, una inflación galopante y por último una hiperinflación. Es decir, estaríamos hablando de 4 tipos de inflación. ¿Cuáles son las características de esto o a qué nos referimos cuando hablamos de deflación? La deflación no es más que aquella inflación que es negativa, es decir, que en vez de un aumento de los precios bajan, ¿verdad? Un ejemplo emblemático de la deflación es la economía del país Japón. Japón, su primer ministro, Shinzo Abe, se ha visto con esta problemática y de hecho todas las medidas que él ha venido tomando en el orden económico buscan atacar la deflación, ya que en este país lo que se vive es que cuesta mucho que suban los precios, sino que la tendencia siempre es a la baja. Y esto también afecta a la economía. Cuando hablamos de una inflación moderada nos referimos a cuando es una inflación que es menor del 10% anual. Y la inflación galopante es cuando hablamos de una inflación que está alrededor de los 2 o 3 dígitos. La hiperinflación es cuando hablamos de que es mayor del 1000% anual, ¿verdad? Unos ejemplos emblemáticos también de estas inflaciones sería Argentina. En su economía, desde 1945 hasta pudiéramos hacer aproximadamente el 2017, ha vivido, de hecho, ellos mantienen el récord de mantenerse mayor tiempo en periodos inflacionarios. Ellos han vivido en la inflación moderada en cuatro oportunidades, la inflación galopante en alrededor de 3 oportunidades y han tenido periodos de hiperinflación que rondan entre 2 y 3 veces. La hiperinflación, tenemos dos economías que son las que han dado, donde se ha visto o se representa mejor esta situación. En Hungría, después de la Segunda Guerra Mundial, culminada la Guerra Mundial en 1946, este país se vio afectado por la ocupación alemana. Por lo tanto, este conflicto bélico influyó mucho en su economía. En 1946, la hiperinflación de Hungría se daba. En un momento llegó a estar que los precios se duplicaban cada 15 horas. Es el ejemplo más grave de lo que es la hiperinflación que se ha visto en las distintas economías mundiales. Otro ejemplo es el Zimbabue. Cuando estaba su presidente era Robert Mugabe, también los precios llegaron a una oportunidad a duplicarse cada 24 horas. De hecho, una anécdota negativa que se pudiera decir referente a esta economía de Zimbabue es que se quedaron impresos, porque ya este presidente fue depuesto, quedaron impresos billetes de 100 billones de dólares zimbabuenses, que es la moneda de este país. Es decir, eran billetes que tenían 14 ceros, ¿verdad? Cuando se realiza esta investigación y se consigue este material de los diferentes tipos de inflación, cuando hablamos de hiperinflación, no podemos dejar de notar el proceso hiperinflacionario que vive nuestro país. Yo cuando observaba los 14 ceros de Zimbabue, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que en nuestro país también casualmente se ha vivido los 14 ceros. Lo que pasa es que no se llegaron a imprimir billetes de 14 ceros un solo golpe, pero en estos 20 años de revolución bolivariana, se han quitado justamente 14 ceros por 3 oportunidades. Se quitaron 6, después se quitaron los 3 y por último los 5 los que tenemos más recientes. La suma nos da 14.
no es una casualidad. Lo que pasa es que lo han disimulado al cambiar el nombre a la moneda, primero llamándolo Bolívar Fuerte, después llamándolo Bolívar Soberano, y el que ahora nadie conoce, pero que es el Bolívar supuestamente digital. Es decir, este proceso de nosotros, a pesar de que no se vive directamente, de que los precios son aumentados cada 24 horas, pero al estar esclavizado a la hora de adquirir cualquier bien o servicio, tener que averiguar a qué hora cambió el dólar a las 9 de la mañana, a qué hora cambió el dólar a las 1 de la tarde, es un caso que en la historia, o los economistas, más adelante, cuando les pregunten tengan que hacer una actividad como la de nosotros, les aseguro lamentablemente que estaremos Hungría, y esta persona estaría hablando de Hungría, Zimbabue y lamentablemente Venezuela. Para culminar, ya que no son tipos como tal, pero son términos que están asociados a la inflación, no se puede soslayar hablar de estanflación. Cuando hablamos de estanflación, es que aparte de la inflación hay un decrecimiento del Producto Interno Bruto. Y cuando hablamos de la inflación subyacente, es cuando hay un aumento de los precios, pero se excluye a los productos energéticos. ¿Ok? Entonces son dos términos que también surgen cuando estudiamos la inflación. Esto es todo. Muchas gracias.